Ahora bien, entramos en Cuba, llega Fidel. Hay datos oficiales que dan el número de fusilados en 8.800. Yo creo que este número se queda muy corto. 8.800 en los 64 años. Bueno, este dato es hasta el año 22, hasta el año 20, hasta el 2020. Esos son organizaciones que se dedican a estudiar eso, que son organizaciones privadas, que dan, claro, cuando tú haces un estudio de este tamaño, tú tienes que decir el nombre, el apellido, la causa, dónde lo fusilaron, o sea, tienes que tener todos los datos para decir a Martín lo fusilaron. No es el hecho que yo diga, oye, Martín era mi primo y yo sé que lo fusilaron. No, tú me tienes que decir cómo se llama Martín, qué causa tenía, dónde lo fusilaron y cuándo. Entonces, la cifra va desde 8.800 hasta cifras que llegan a los 30.000. Yo creo que la verdad está en el medio. Y en el medio para arriba, de 15 a 20.000 fácil, yo creo que se llega. ¿Por qué? Porque en el Escambray solamente hay 3.951 entre fusilados y muertos por ajusticiamiento. O sea, si en el Escambray solamente del año 59 al 66 se fusilan casi 4.000 personas, si sabemos que Raulito en enero fusila más de 500 personas en Santiago de Cuba solo. En una noche. No, fue prácticamente los primeros días. O sea, hubo una noche que fue terrible, pero esos 500 se cuentan hasta que explota más o menos el 10 y pico, o sea, como la primera semana, los primeros 10 días, de 1 de enero al día de enero, que es cuando ya empiezan a protestar algunos intelectuales extranjeros, empiezan a protestar organizaciones, de que eso es un baño de sangre. Es cuando dicen que Raúl dijo, bueno, pues no lo vamos a fusilar para que no haya derramamiento de sangre, lo vamos a ahorcar. Y es verdad que ahorcaron gente, porque en la carretera de Santiago hubo ahorcados. Esos que se ahorcaron fundamentalmente y que se fusilaron eran miembros del ejército de Batista. Tú has tenido aquí de invitado en el programa a Núñez, que fue un joven que con 52, en el año 58, para buscar trabajo, se metió oficinista en el ejército. Él era de esa zona de Manzanillo y él contó que en Manzanillo, Alcides Núñez, que estuvo preso con Saturnino Polón, y le mando saludos a Saturnino Polón, que siempre está muy activo en los programas y lo queremos mucho, preso político de 17 años también, de los plantados al principio. Dice que en Manzanillo también se fusiló, que fue cuando yo dije que se fusiló en la puerta del cementerio, contra una cerca que había ahí a la salida del cementerio, y que eso era un show, porque había gente vendiendo cruz oriental, vendiendo pan con queso crema. O sea, que era como si tú ir al zoológico. Vamos a ver los fusilamientos en Manzanillo. Si tú sumas los fusilamientos de Manzanillo, los fusilamientos de Santiago, nada más. Más lo de La Habana, que tú sabes que Che Guevara llegó a la cabaña y dio paredón a todos. Ahí sí dice que hubo una noche, hubo más de no sé cuánto, de 100 a 500. Yo no sé, una zapajada hizo el Che. Entonces ya estamos empezando con 1.000 y pico en enero. Ok, del 59 al 68 a enero del 68, fíjate, ¿cuántos más o menos podemos calcular que haya habido fusilado? Bueno, yo creo que esos 8.000 que se sacan es fundamentalmente de esa época donde se sabía. Porque después bajaron los fusilados muchísimo. No, en la década del 70 y en el 80 volvieron a fusilar. Mira una cosa que yo supe por un hermano mío de Logia, que ya está muerto, por eso lo puedo decir. 2 hermanos míos que trabajan en el cementerio. Ustedes no saben que los presos comunes, que eran presos de eso ya históricos, que estaban presos ahí por dar puñaladas, asesinos, eso que ya no iban a salir nunca a la calle, tenían cadena perpetua. Cuando el Mariel, Fidel los sacó de la cárcel y los mandó por aquí por el Mariel, los mandó para acá. Usted sabe que los presos que se negaban a venir para los Estados Unidos los fusilaron. ¿Tú habías hablado de eso? No. Bueno, estos 2 amigos míos, hermanos de los masónicos, que trabajaban en el cementerio, estuvieron movilizados durante ese tiempo, no podían ir a la logia ni nada, por eso nosotros nos extrañó y después nos contaron en secreto, entre amigos, que ellos tenían que estar en el cementerio por la noche
porque por la noche llegaban los camiones con unas cajitas esas de cartón tabla que muchas veces cuando venían a bajar la caja se deformaba, si era un preso corpulento, aparte estaba lleno de sangre, pero estaba acabado de fusilar. Y los enterraron en la parte de atrás, que tú sabes que no hay tumba, que es tierra pelada, sin nombre ni nada. Muchos de esos que fusilaron a los familiares le dijeron que se habían ido para el Mariel. Esos son los que muchos familiares dicen: coño, fulano se fue para el Mariel y se tomó la Coca-Cola de los vidos. Oye, nunca llegó. Nunca llegó. Esa gente que se fueron para los Estados Unidos y desaparecieron y que ni la familia sabe de ellos. Señores, duden, la mayoría de esa gente o son balseros que se murieron en el camino, que vamos a hablar de los balseros, o son esos presos que eran presos comunes que se negaban a venir a los Estados Unidos. A ver, muchos eran negros, tenían en la mente esa de que un negro aquí en los Estados Unidos le iban a tirar los perros, que señor, que ellos preferían estar presos en Cuba. Y les costó la vida. Yo no sabía que le iban a fusilar. Pero le digo, tú no te vas. Cuando le dijeron, te vamos a fusilar. Dice, no, no, pensando que se iban a plantar, no, y hacerse los patriotas. No, yo soy cubano y no tengo que hacer nada en los Estados Unidos. Paredón contigo. O sea que, si decimos 8.000, 9.000, estamos hablando que casi 4.000 en el Escambray, de 1959 al 66. Okay, mira, tengo incluso las ejecuciones extraoficiales, los desaparecidos y los suicidios en cárceles, con miles, están ahí. Tenemos la muerte de la gente de ellos mismos, como Camilo, como Osvaldo Sánchez, que supuestamente se le cayó la avioneta, al otro le tumbaron la avioneta. Tenemos fusilamiento de William Morgan, que era un comandante de la tierra, y tenemos los fusilamientos de comandantes y capitanes que habían sido del ejército. Fíjate, hay un discurso que yo lo encontré del 70 de Raúl Castro, que Raúl Castro comenta que posiblemente cerca de 500 excombatientes rebeldes, ya sea de la Sierra del Escambray, de la Sierra Maestra o de la Sierra Cristal, se habían alzado y la mayoría habían sido fusilados o habían sido muertos en combate. Entre ellos está Sinesio Walsh, está Porfirio Díaz y están todos esos jefes de guerrilla conocidos, incluso que salen en la película El hombre Maizinicuy. Ok, vamos a llegar al punto que queremos para que el tiempo no nos gane. Vamos a poner 7.000, fíjate, 7.000, que no tiene que haber uno, pero 7.000. ¿Cuántos más o menos encarcelados? No sabemos cuántos encarcelados. Bueno, cuando yo estuve detenido en Girón, en el año 61, que nos detuvieron preventivamente, no se considera preso porque no hubo juicio, fuimos detenidos cuando Girón perdieron la brigada, lo soltaron. La cifra van de 250.000 a 500.000 solamente en los días de Girón. En los días de Girón. Ok. Se sabe que por la cantidad de prisiones y campos de prisioneros que habían en Cuba, se llegó posiblemente a 1 millón de prisioneros en un momento determinado, en todas las cárceles. Porque mira, se abrió el Morro, que no era cárcel. Se volvieron a abrir castillos de eso, como San Severino, estaban llenos de presos. La Cabaña, el Morro, San Severino, Boniato. Y la de Pino, ahí está Saturnino Polón, que puede decir lo mejor que yo, estaban reventadas las galeras, que eso era para que estuvieran, no sé, unos cuantos en cada galera y había un brujón uno arriba del otro. Okay. Entonces, y tenemos idea de los balseros que murieron. Bueno, ahí voy. Fíjate, están también los suicidios. En ese periodo, fíjate, está la UMAP y está el servicio. Antes de entrar a los balseros, yo quiero dejar bien claro lo que es la UMAP y el servicio militar obligatorio. Fíjate, el servicio militar obligatorio es una ley que se tira en 1963. La ley 1129. Yo fui el primer llamado. De lo que estoy hablando. En esta ley se declara el carácter obligatorio del servicio militar obligatorio para todos los varones nacidos en Cuba. Incluso los que no estaban en Cuba supuestamente tenían que cumplir el servicio. Claro, que no estaba en Cuba no iba a ir para Cuba a pasar el servicio, pero lo incluía la ley. Se dice que Vicentico Guardet, o sea, que vivía en Nueva York, el cantante, no se estila, y hace que no se estila. Vicentico Guardet dice que él
cuando se enteró de la ley de servicio militar obligatorio, dice que él estaba dispuesto a pasarlo, aunque él vivía en Nueva York. O sea, una parte de politiquería, no sé por qué eso. Que no le iban a llamar tampoco, porque tenía más de 26 años. La ley de servicio militar obligatorio incluye el varón desde los 15 años hasta los 25. Eso es lo que dice la ley. Ahora, generalmente te llamaban en el año que tú cumplías 18. Yo caí con 17. Y te llamaban hasta los 25, pero hasta los 27 había gente con 27 años que entraba al servicio militar obligatorio, casado y con hijos. Hubo mucho. Yo conté hace poco que un amigo mío que trabajó conmigo de profesor, él se casó teniendo 16 años para no ir al servicio y lo llamaron igual. Y al final, este que te diga a ti que con 30 y pico años se había convertido en abuelo. Porque con 16 años tuvo una hija, la hija se casó y con 15 años tuvo una hija. Y ya con 31, 32 años ya eran abuelos. Y al final lo cogió el servicio igual porque estuviera casado no se escapó. Entonces, del servicio militar obligatorio se desprende en el año 64, que dura hasta el 66, la UMAP, que era Unidades Militares de Apoyo a la Construcción, a la Producción. ¿Quién se supone que iba a la UMAP? A la UMAP iban las personas como yo, pero yo había caído en el primer llamado, ya yo estaba en el servicio, yo entro, ese primer llamado es del 65 al 66, el primer llamado que hace la UMAP. El primer llamado de servicio fue 64 al 66, los primeros llamados, y la UMAP llama en el 66. Ya cuando yo estoy en el servicio militar obligatorio, que me había sacado de la carrera de medicina, tú sabes, me habían metido para el servicio para sacarme la carrera de medicina, es que hacen el primer llamado. Yo hubiera caído, ¿por qué yo hubiera caído? Porque yo tenía pasaporte Pedro Pan de octubre del 60. O sea, todas las personas que tenían pasaporte para irse del país no eran confiables para ir al servicio militar. Iban a lo más. Los homosexuales. Ahí cayeron del ballet de Alicia Alonso, escritores, artistas. Y estamos hablando, ¿dónde estaban los escritores, los artistas, los poetas? Mirando cuando se estaban metiendo en campos de, pues fíjate, los campos de la UMAP eran campos de concentración que tenían unos 200 metros por ciento y pico, algo así, era un rectángulo con cercas electrificadas, señores, igual que los campos de concentración nazi de Hitler. No todos tenían electricidad, pero lo habían con cercas electrificadas, como los campos de concentración. Y tenían 4 torres de vigilancia con ametralladores en los extremos. Estaban vigilados constantemente. El que brincara una cerca para escapar se le tiraban y lo mataban. Se calcula que hubo 180 muertos y suicidados en la UMAP. 180 entre muertos así por esa situación, porque hubo quien se tiró contra la cerca de electricidad para matarse, no resistía, se suicidó. Hubo quienes se suicidaron y hubo quienes lo fusilaron. Hubo fusilamiento, hubo muerte en la UMAP. 180 están, o sea, 180 es lo que está documentado. Y hubo 72 casos de muerte por tortura. Señores, el UMAP se llegó a hacer de amarrar a la gente en los árboles con alambre de púa. Y de noche, todo el que estaba en el campo, ¿sabes? Los campos de UMAP fundamentalmente estaban en Camagüey. Yo conozco esta zona, yo estuve allí. El mosquito por la noche es del tamaño así. Son unos mosquitos que son de esteroides. Y esas personas que estaban amarrados en los árboles, lo que le cogía la noche, lo acribillaban los mosquitos. Algunas de esas personas, fíjate ahí, se dio caso de caballos, cuando venían esas nubes de mosquitos, que los mosquitos mataban un caballo, chupándole la sangre a picada. Imagínate un ser humano. Ahí en lo más se enterró gente hasta el cuello. Se daba golpes, se daban bayonetazos, se daban culatazos. Bueno, hay 72 muertes por tortura documentada. Hay 180 entre suicidios y muerte como fusilamiento y de disparo que le dieron. Ok, vamos a hacer un paréntesis, Martín. Yo creo que esto lo mismo en el servicio militar. Cuando yo pasé el servicio militar, la escuela de recluta, que son los primeros 45 días que te llevan, levantar, es marcha y trabajo y abre hueco y abre trinchera. Yo lo pasé cerca de la Coronela, por donde estaba San Susi. Ahí hubo personas que se suicidaron. No aguantaron la mecha. Ok, fíjate. UMAP, los fusilados,
todo lo del Escambray, los balseros, la gente que salía en embarcación y moría. Vamos a los lanceros ahora, vamos a los balseros ahora. Espérate, antes de 68. Porque tengo datos con números. Espérate. Y en abril, la ofensiva revolucionaria. Hasta ese momento, y voy a poner las fotos de ellos, ni Mario Vargas Llosa, ni Carlos Franchi, ni Jean-Paul Sartre dijeron ni pío. Cabrera Infante se había ido antes, pero tampoco fue que en el 59 se opuso a los fusilamientos. Se fue un poco antes porque, bueno, lo fueron cerrando, pero los fusilamientos, como tú nos has dicho y mucha gente confirma, fueron desde la primera noche. De hecho, Eutimio Guerra fue asesinado, ultimado en plena Sierra Maestra antes de que Fidel ganara. La pregunta es, ¿cómo es posible que estos intelectuales, personas inteligentes, esperaran a la invasión a Checoslovaquia? Y fíjate, no fue el 20 de agosto, el 20 de agosto fue la invasión, después viene el discurso de Fidel, unos días después. ¿Cómo es posible que haya que haber esperado a ese momento para percatarse de que era una dictadura, de que y las veces que iban a Cuba, a Casa de las Américas, a darse la lengua con Aidé y toda esa cosa, no sentían que era una sociedad cerrada? Cuando usted llegaba a José Martí, usted sentía el peso de la dictadura, todo el mundo de militar, todo. Entonces, ¿cómo es posible que se haya esperado al 68 para hacer esa denuncia? El problema es el elitismo enorme de los intelectuales. Ellos nada más reaccionan. Primero reaccionan como clanes. Hay uno que le da por quejarse y allá van todos. Y después, cuando le tocan a alguno de ellos, pues entonces, pero mientras matan inditos y negritos y guajiros en las colinas y en las montañas, no les importa nada. Repito, más vale tarde que nunca, pero fueron 9 años de silencio absoluto y de complicidad con el régimen. Para información de los amigos, la revolución húngara, la rebelión, porque fue una rebelión del pueblo húngaro contra el comunismo, que ocurrió en 1956 y fue sofocada con la fuerza criminal de la Unión Soviética, fue encabezada por Imre Nagy, que era el primer ministro húngaro, y fue ahorcado en modo sumario. Mientras que la primavera de Praga, que la terminan en agosto, ya en pleno verano, pero empieza en la primavera y era el socialismo con el rostro humano, la revolución de terciopelo, todas estas consignas tenía, fue dirigida por Alexander Dubček, que a él no lo fusilaron, pero se quedó hecho nada, defenestrado, y tuvo la suerte de ver el derrumbe del muro y por un año y algo tuvo un puesto de relevancia en la Checoslovaquia que dirigió Václav Havel. Eso es para que tengamos nada más una idea, señores, del 59 al 68. ¿Dónde estaban Vargas Llosa? ¿Dónde estaba Carlos Franchi? ¿Dónde estaba Jean-Paul Sartre? Y del 59 al 64, 65, creo que fue que se fue, ¿dónde estaba Cabrera Infante? ¿Dónde estaban? Repito, magnífico que se hayan ido, más vale tarde que nunca, pero santo Dios, además, Martín, ellos no estaban en la posición tuya y mía. Ellos estaban Carlos Franchi era el director del periódico Revolución.
Entonces, revolución. Escribió un libro que se llamaba El Libro de los 12. ¿Te recuerdas? Que era de los 12 comandantes originalmente. Camilo Cienfuegos, Almeida, el Che, bla, 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 bla. Entonces, eso no fue que... No. Él estuvo chupando de la teta hasta que por algún motivo, en realidad, como nos pasa a casi todo, no estoy reprochándoselo, él se larga. ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Número uno, poner a las personas en la justa perspectiva. Y siempre recordar que muchos de nosotros, y me incluyo, mientras habían compatriotas que gritaban por solidaridad, optamos por mirar hacia otro lado, sabiendo lo que ocurría. Yo vivía a 1,5 cuadras del Príncipe. No es posible que alguito no se supiera y se filtrara. Aparte de estudiar en el pre del Vedado, donde estaban los hijos de papá, no es posible que alguito no se filtrara. Entonces, sí, porque era muy joven. Para excusas siempre hay tiempo. La culpa es colectiva. Lo que no quiere decir que el enemigo no sea. El hecho que tengamos culpa todos no exime a los Castro de la responsabilidad principal y de ser los verdugos de ese pueblo. Cuidado. En italiano hay un dicho que dice tutti colpevoli, nessuno colpevole. Como todos son culpables, pues no hay culpables. No. Los culpables, los perpetradores, los verdugos del pueblo cubano son los 5 ladrones que se robaron todo. Esto que estamos haciendo esta noche no es más que poner en su justa perspectiva a personas que después que, por lo que fuera, dizque despertaron. A mí me cuesta trabajo que hayan estado dormidos como gritaban aquellos presos, pero bueno, dizque despertaron, han hecho una labor de denuncia del régimen de La Habana y eso se lo tenemos que agradecer como exilio. Adelante, Martín. Fíjate, para terminar esta parte que tú dices, está el discurso de Che en las Naciones Unidas del 64. 1964 está el discurso de Che que está ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde él dice, porque le preguntan, fusilamientos, sí. Estoy leyendo porque es palabra textual de Che. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando porque nuestra lucha es a muerte. Palabras textuales del Che en las Naciones Unidas. Y eso fue en el 64. Reconocían que estaban fusilando, que habían fusilado y que seguirían fusilando. Y sabían cómo eran esos juicios, que eran juicios sumarios. Entonces, fíjate, de los balseros y los lancheros. En el año 62, la primera masacre que se da parecida a la de Remolcador y la de Río Caníbal, que después que hunden las lanchas, las torpederas, están los chinos de Barlovento, que nosotros hicimos un programa hablando de eso en el año 62. Los chinos de Barlovento le llamaban porque era una salida donde habían chinos cubanos de Marianao y de Bauta. Y ellos esperan que se monten en la lancha cuando están saliendo por los canales de Barlovento, que es lo que es Marina Hemingway hoy, suben una cadena que ya tenían preparada y los ametrallan. No matan a todo el mundo, hay muertos, hay heridos y los que sobreviven le echan 20 años de prisión, casi todos terminaron en Venezuela. Entonces, fíjate, voy a seguir hablando un momentico, pero espérate, que es que está pitando una cosa ahí, no sé si...